Tecnología, representación y educación. La tecnología es mucho más que novedad, actualidad o moda. Incluso puede llegarse a pensar que tecnología hace referencia a modernidad o a un invento contemporáneo. Pero si se tiene en cuenta la definición de tecnología dada por Levinson en 1997, dicha percepción debe cambiar. Levinson la definió así: la tecnología es, literalmente, la reorganización o distribución del material físico de acuerdo a las especificaciones, teorías e ideas humanas. Por tanto, es la encarnación física o material de nuestras teorías e ideas, el punto de contacto entre la mente humana y el universo material. Fin de la cita. De esta manera, cuando se habla de tecnología, habrá que ir más allá de los dispositivos, aparatos, sistemas, aplicaciones o redes que le permiten al hombre contemporáneo acceder, procesar y compartir información de forma inmediata desde cualquier parte del mundo. Por esta razón, es necesario establecer que el papel de la tecnología en la educación es mayor al de una mera herramienta para acceder y compartir información, sino que ella misma, en su papel mediador, es un acceso para que el hombre se haga una idea del mundo que lo rodea, para que se represente dicha realidad. Por esta razón, en este trabajo se hará un breve acercamiento a la realidad como representación. Luego, se busca identificar el papel que cumple allí la tecnología. Y por último, se presentarán algunos aspectos que a juicio personal son necesarios a la hora de potenciar el papel representativo de la tecnología, particularmente en el ámbito educativo. La realidad como representación. La realidad como fenómeno objetivo o subjetivo es un tema que aún no termina por aclararse de forma definitiva. Algunos consideran que la realidad es algo que existe independientemente del sujeto que la experimenta. Otros afirman que realidad es lo que aparece a la conciencia y lo que ésta reconoce al respecto. Este no es el momento para ampliar esta disertación, pero sí es necesario proponer una definición, transitoria como es de suponer, para comenzar con esta presentación. A nivel general, se puede entender por realidad la totalidad de todo cuanto existe. De esta manera, la realidad se contrapone a lo que puede ser ficticio, imaginario, quimérico, fabuloso o aparente. Con esta aproximación se pretende no caer en la discusión racionalista y empirista que se presenta al respecto. La realidad es una existencia en sí misma, objetivismo, pero al mismo tiempo dicha realidad es la aproximación y representación que cada uno se hace sobre ella, subjetivismo. Claro que hay aspectos en los que las diferentes representaciones coinciden, pero la representación en último término es individual. Aquí hay dos elementos que requieren de un análisis: la realidad como fenómeno y la realidad como representación. La realidad como fenómeno es un postulado kantiano. El propio Kant reconoce la imposibilidad de la persona de conocer las cosas en sí mismas, de conocer la realidad en sí misma. El hombre solo puede conocer fenómenos, es decir, las cosas como ellas aparecen, la realidad como ella se presenta. De esta manera, el ser humano no puede conocer la esencia de la realidad misma, pero la reconoce como existente. Kant lo define así: tampoco poseemos conceptos del entendimiento, ni por tanto, elementos para conocer las cosas, sino en la medida en que puede darse la intuición correspondiente a tales conceptos, que en consecuencia no podemos conocer un objeto como cosa en sí misma, sino en cuanto objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto fenómeno. Fin de la cita. De acuerdo a esto, el conocimiento de los fenómenos es un tipo de conocimiento de la realidad, no en sí misma, sino en cuanto a experiencia empírica. La realidad se deja conocer de cierta manera,
El hombre se acerca a ella y la aprehende mediante los sentidos. Kant, en su crítica de la razón pura, complementa su definición de fenómeno cuando dice: anteriormente hemos dicho que los fenómenos no son más que representaciones sensibles, que de igual modo tampoco han de ser consideradas en sí mismas como objetos independientes de la facultad de representación. Fin de la cita. De esta forma, al reconocer que la realidad sólo se puede conocer como fenómeno, necesariamente debemos hablar de la realidad como representación, pues la facultad de representación es la que permite que el hombre, luego de haber apropiado los fenómenos vía experiencia sensible, pueda hacerse un esquema plausible de la realidad que lo rodea. Por ello, la realidad es también una representación. Schopenhauer es uno de los autores que trabaja de forma directa este concepto. Él, que es seguidor de Kant, considera que el mundo es representación, incluso es una representación individual, para afirmar que cada representación es tan propia como diferente. Claro que hay elementos comunes entre las diversas representaciones, pero el ser humano solo puede estar completamente seguro de su propia representación de la realidad, una especie de reafirmación del cogito ergo sum cartesiano. El hombre solo puede estar seguro de sí mismo, de su propia representación del mundo, y a partir de ella entenderá todo lo demás. Schopenhauer lo dice de esta manera: ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás, y menos necesitada de demostración que ésta, que todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye, en una palabra, representación. Todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo adolece inevitablemente de estar condicionado por el sujeto, y existe solo para el sujeto. El mundo es representación. Fin de la cita. Para Schopenhauer, la realidad no es objetiva, solo subjetiva. Aquella no tiene existencia propia, su existencia depende del sujeto que la representa. El mundo tiene sentido, es objeto solo en relación a la conciencia que lo apropia. No es necesario ser tan radicales como Schopenhauer, anulando toda posibilidad de realidad objetiva. Lo importante en este momento es el reconocimiento de la realidad como un fenómeno, como una representación que cobra verdadero sentido y significado en la medida en que es apropiada por la mente humana. Pero ahora es necesario incluir otro elemento, la manera como la realidad se vuelve representación. Esa representación de la que se ha hablado depende de los medios utilizados para ello. El medio es mucho más que una herramienta o un elemento para hacer algo. El medio condiciona la manera como la representación del mundo se crea en la mente humana, y de la misma manera influye en cómo se puede actuar después sobre ese mundo representado. Todo medio es portador de un paradigma, de una idea de mundo y de una forma particular de apropiarlo. McLuhan se refiere a este principio afirmando que el medio es el mensaje, es decir, el medio es creado y utilizado por el hombre para apropiarse de la realidad y representársela mentalmente. Pero dicho medio, si es capaz de ser significativo para el ser humano y perdurar en el tiempo, poco a poco dejará de ser solo una forma para acceder al mundo, para convertirse en una manera de intervenir en él y modificarlo. Y al hacerlo, también comenzará a modificar al hombre, su perspectiva de la realidad, su manera de hacer las cosas, su representación. De esta manera, el medio es moldeado por el hombre, al tiempo que el ser humano tendrá que dejarse moldear por aquel. McLuhan considera que el medio, que permite el acto representativo de la realidad, tiene una gran influencia en el ser humano, especialmente porque afecta e influye en su forma de percibir y aprehender la realidad.
Para este filósofo, la riqueza y el valor en el proceso de conocimiento están en el medio y no tanto en el contenido del mensaje. Esto quedó claro cuando afirmó: en una cultura como la nuestra, acostumbrada siempre a dividir todas las cosas como un medio de control, a veces es un poco chocante que le recuerden que en la práctica el medio es el mensaje. Es decir, que las consecuencias personales y sociales de cualquier medio, de cualquier extensión de nosotros mismos, son el resultado de una nueva escala introducida en nuestros asuntos por cada extensión creada y por cualquier nueva tecnología. Fin de la cita. Es decir, el verdadero control no está en el dominio del mensaje, sino en el conocimiento, apropiación y utilización del medio. De la veracidad de éste depende la coherencia del mensaje, que en este caso concreto es la realidad como una representación mental. Representación que va más allá de ser una mera idea, pues a través de aquella se puede intervenir en el mundo, en la realidad para cambiarla. Es precisamente en este momento cuando se puede entender de una mejor manera que la tecnología es un medio para acercarse, entender e intervenir en el mundo. La tecnología y su papel representativo. A esta altura, no parece un problema entender el papel representativo de la tecnología. Es decir, la tecnología no es solo una herramienta para acceder y transmitir información, sino que ella es un medio capaz de permitir que el hombre acceda al mundo fenoménico, lo apropie, lo haga suyo, le dé existencia, lo convierte en un objeto en referencia a un sujeto, en una palabra, lo represente. El papel de la tecnología no es solo instrumental, no solo ayuda para el acceso al nuevo conocimiento de forma rápida e inmediata, su papel va mucho más allá. Se puede decir que la mediación social solo es posible mediante instrumentos y el más importante de ellos en la actualidad es la propia tecnología. En otras palabras, hoy la mediación social es guiada fundamentalmente por la tecnología, pues sin el papel instrumental de ésta, los procesos mentales superiores no serían los adecuados para la época. Hay que entender que la tecnología no es algo surgido de forma espontánea o de la nada, sino que la propia cultura la ha ido desarrollando y adaptando dentro de sus procesos de formación y socialización. La tecnología poco a poco le presenta al hombre una posibilidad de interpretar y conocer el mundo que lo rodea. Las nuevas tecnologías solo son otro tipo de lenguaje, de instrumentalización que permite conocer, pero esto es posible porque la tecnología ha nacido y evolucionado con el propio desarrollo cultural del hombre. La vida cotidiana es una realidad en sí misma, realidad objetiva, que se presenta al individuo de forma organizada, pero que requiere ser conocida y apropiada, realidad subjetiva. Ella misma es una construcción social ordenada y objetivada, independiente de mí mismo, pero que requiere ser aprehendida, si se quisiera, instrumentalizada. Esta noción de vida cotidiana y su objetividad fue presentada por Berger y Luckmann. Aprendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi aprehensión de ellos mismos y que se les imponen. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetiva, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes que yo apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mí. Fin de la cita. Hoy, ese lenguaje cotidiano, presentado por Berger y Luckmann, es la propia tecnología. Día a día,
Esta se va convirtiendo en un mundo de significaciones y redes de sentido que van configurando, explicando e interpretando la realidad, la vida cotidiana. Poco a poco, el desconocimiento de este lenguaje lleva a que muchas personas pierdan dicha posibilidad de conocimiento e interpretación por desconocer el lenguaje. Se habla incluso de un nuevo tipo de analfabetismo, el digital. Por eso, la educación como ejercicio comunicativo debe responder necesariamente a la adopción y utilización de nuevos lenguajes y las nuevas mediaciones. La tecnología actual no solo hace referencia al acceso a la información, sino que su valor radica ahora en su capacidad de conexión que permite la interacción social. Hasta la propia política se ha visto abocada a ello. Es el caso del presidente estadounidense Barack Obama, quien hizo gran parte de su campaña política vía Internet. Este es un caso que advierte la gran importancia de la interacción social vía nuevas tecnologías. Al respecto, dice un blog: desde que Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos, el uso de Internet en las campañas electorales se ha convertido en un tema recurrente en las estrategias políticas. El sagaz uso de las nuevas tecnologías fue un factor decisivo de la victoria del presidente, brindando una transformación perdurable en la forma de hacer política. Con el pago de historias patrocinadas en Facebook, la campaña logró que mucha gente viera la propaganda política del presidente sin haberlo establecido deliberadamente. Fin de la cita. Es decir, en el papel mediador de la tecnología se requiere necesariamente resaltar la capacidad que tiene de propiciar una interacción social que permite reforzar y mantener la representación de la realidad adquirida por la persona, pues en la representación mediada por la interacción social, el otro me educa al tiempo que lo educo. Buber, retomando el pensamiento de Feuerbach, considera que el hombre es verdaderamente hombre cuando, después de reconocer su propia identidad, reconoce la existencia e importancia del otro. El hombre es tal cuando se reconoce en relación, cuando reconoce la necesaria vinculación entre el yo y el tú. Es allí donde radica su esencia, como ser racional y ser moral. Lo dice en los siguientes términos. Feuerbach no alude con el hombre que constituye el objeto supremo de la filosofía al hombre como individuo, alude al hombre como el hombre, al enlace del yo y del tú. El hombre individual en sí, nos dice en su programa, no tiene en sí la esencia del hombre, ni como ser moral ni como ser pensante. El ser del hombre se halla solo en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una unidad que se apoya únicamente en la realidad de la diferencia entre el yo y tú. Fin de la cita. Y es precisamente en esta necesaria relación y en el reconocimiento del hombre como tal en medio de la comunidad en donde se construye, moldea y reconstruye constantemente la representación mental del mundo. El otro, el tú, le permite al yo construir la imagen y la representación del mundo que lo rodea. Incluso, siendo un poco aventurado, se puede decir que la representación es tan importante como el medio con que se construye y la red de relaciones que acompaña este proceso. En este aspecto es innegable el papel, la función y la necesidad de la nueva tecnología, pues los conceptos, las ideas, las perspectivas, los valores y demás elementos que pueden constituir la representación del mundo son fácilmente compartidas con personas cercanas y significativas virtualmente, pues la distancia y el alejamiento espacial ha comenzado a ser algo relativo. La verdadera distancia se presenta cuando alguien está desconectado de la nueva tecnología. Este reconocimiento de la comunidad y las relaciones del individuo con ella se hace fundamental a la hora de reconocer también el alto nivel de inestabilidad de la representación de la realidad, pues aunque la realidad posee una existencia en sí misma, dicha existencia no significa estabilidad o pasibilidad absoluta.
La realidad es impredecible. El determinismo de las relaciones causales no es tan permanente como se creyó hace tiempo. Lorentz, padre de la teoría del caos, propone que la meteorología es un sistema caótico. Lo mismo se podría decir de la realidad, pues el resultado final de una representación mental es muy sensible a las condiciones iniciales. Si éstas cambian, se pueden generar cambios significativos en los resultados finales. En otras palabras, una representación de la realidad puede cambiar fundamentalmente si los factores que la producen, por mínimos que sean, cambian o son modificados. Es lo que se conoce como el efecto mariposa. Dichos cambios en las condiciones iniciales o en el resultado final de la representación mental de la realidad son fácilmente identificables en la relación del individuo con la comunidad. Aunque las representaciones son individuales, hay que reconocer que éstas se enriquecen o degradan en la relación que tiene el individuo con sus semejantes. Este estado caótico de la realidad y de su representación tiene una causa identificable con facilidad: el propio ser humano y su cambio constante. La representación de la realidad es un fenómeno social y como tal se va construyendo a lo largo de la historia, y en ella misma va cambiando y asumiendo dimensiones no imaginadas, como lo propone la teoría del caos. Dicho fenómeno social nunca estará terminado por completo, ni será reducible a la predicción. La realidad cambia como lo hace el hombre, y con ello cambia también la imagen que éste tiene de aquella. Berger y Luhmann ya lo determinaron en los siguientes términos: dadas las tensiones inevitables de los procesos de institucionalización y por el hecho mismo de que todos los fenómenos sociales son construcciones producidas históricamente a través de la actividad humana, no existe una sociedad que se dé totalmente por establecida, ni tampoco a fortiori un universo simbólico de esa clase. Todo universo simbólico es incipientemente problemático. Fin de la cita. Como los fenómenos sociales son construcciones dadas a lo largo de la historia, es fácil entender que cambien permanentemente y se desecha al mismo tiempo la posibilidad de una sociedad o una representación mental de la misma en forma definitiva. En este aspecto, la nueva tecnología juega un papel primordial, pues ella misma participa de dicho cambio constante. Por esta razón, Salomón, Perkins y Gloverson resaltan un doble aspecto de la tecnología. El primero es lo que se aprende de ella, es decir, una dimensión exterior que convierte a la tecnología en una herramienta, un medio que permite conocer el mundo y actuar posteriormente sobre él. El segundo aspecto es lo que se aprende de la tecnología, es decir, una dimensión interior, pues la tecnología no solo se encarga de ofrecer una representación del mundo, sino que afecta y regula los procesos psicológicos. De esta manera, es necesario pensar en la tecnología como una herramienta o un medio que afecta al mundo y su representación, pero que altera los modelos cognitivos y los esquemas de pensamiento que intervienen en el proceso cognitivo. Esto mismo lo advirtió Vygotsky. El uso de medios artificiales, la transición a la actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones psicológicas, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo ilimitado la serie de actividades dentro de las que operan las nuevas funciones psicológicas. Fin de la cita. De esta manera, para Vygotsky, el proceso de aprendizaje del individuo no es ajeno al medio con el que se actúa y que al mismo tiempo influye en la representación que se tiene de la realidad, pues el ser humano crea y utiliza la tecnología, pero luego él mismo comienza a ser formado y transformado por ella. Para finalizar este apartado, se puede decir que la tecnología es necesaria en la sociedad contemporánea, particularmente en los procesos de formación y de aprendizaje, porque permite al hombre representar el mundo que lo rodea, cambiarlo y entender la nueva forma como se presenta el conocimiento
y la realidad en sí misma. Por esto, el papel y el valor de la tecnología no se puede reducir a su utilización como fuente de información, sino que ella misma afecta y determina la forma como el hombre ve, representa y actúa sobre la realidad. Aspectos para potenciar el papel representativo de la tecnología en el ámbito educativo a distancia. Lo primero que hay que recordar en los entornos y herramientas de la educación a distancia es que sus objetivos no son diferentes a los objetivos propios de la educación. La tecnología no debe ser impedimento, sino medio útil para su consecución. Por esto, hay que dejar claro desde el inicio que cualquier iniciativa educativa a distancia debe partir de una caracterización de la educación y la definición de unos objetivos y fines claros, realizables y evaluables. La UNESCO propuso que dichos objetivos deben descansar sobre 4 pilares esenciales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Dentro de esta línea, Siemens propone la necesidad de desarrollar la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos. Otro elemento para tener en cuenta en la educación a distancia es la interacción social, pues por más mediación tecnológica que haya, la humanidad no se puede dejar de lado. Es lo que quería decir Buber cuando recordaba que el hombre solo es verdaderamente hombre cuando se reconoce en relación con el otro, cuando su identidad descansa en una necesaria vinculación con los demás. Por ello, la interacción tecnológica que permite la presencia virtual junto y frente a otros es una característica capital de la educación a distancia. Este es otro de los principios propuestos por Siemens. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. De la misma manera, la pedagogía, como un ejercicio comunicativo que consiste en reconstruir, representar la realidad mediante un medio cargado de significados, requiere necesariamente de la interacción social. Por ello, es primordial establecer y mantener las conexiones entre nodos o personas para facilitar el aprendizaje continuo. En este sentido, la realidad y el aprendizaje son construcciones sociales que solo en comunidad se crean, fortalecen y transmiten. Un cambio en el medio, en este caso concreto la tecnología, cambia la representación mental del mundo y el mismo proceso cognitivo. Además, es muy importante que las herramientas tecnológicas en la educación a distancia permitan la interactividad. Entendiendo la interactividad como una propuesta de actividades didácticas que posibiliten la construcción de conceptos y el cambio de conducta, un aprendizaje crítico, reflexivo y autónomo, un aprendizaje que lleve a la mayoría de edad, como lo propuso Kant, es decir, que el hombre se valga por sus propios medios, por su propia razón. Lo primordial en la interactividad es una comunicación amena, en confianza, fluida, que permita manifestar, dentro de los límites de la cordialidad, todas las dudas y socializar los puntos de vista. El tutor virtual debe ser paciente y reconocer en cada uno de los estudiantes sus propias condiciones, pues el aprendizaje requiere de un proceso que conecte fuentes de información diversas. Muchas veces las fuentes no pueden ser humanas, pero en un proceso de aprendizaje se debe procurar particularmente las fuentes humanas. La educación virtual debe promover la comunicación entre los estudiantes y entre estos y el tutor. Por esta razón, el tutor debe estar atento, crear los puentes de comunicación necesarios que permitan la interacción y la interactividad. Debe estar en la capacidad de contestar a todos de forma oportuna y eficaz. Esto estimulará a los estudiantes y los animará a seguir adelante, pues reconocen que detrás de la herramienta tecnológica hay un rostro humano que quiere entrar en contacto, y en esta comunidad
Virtual como es de suponer, el hombre busca su identidad y se hace verdaderamente hombre. Para este propósito, la tecnología cuenta con una gran ventaja: la sincronía y la asincronía. La primera posibilita la inmediatez del cara a cara, que permite una interacción directa e instantánea. La segunda procura un mayor tiempo para que el estudiante medite, reflexione, profundice, dé vueltas, vaya y vuelva, saque conclusiones, aplique y al fin dé su punto de vista o construya su conocimiento. Estas dos posibilidades permiten que la comunidad, las relaciones humanas se mantengan, pero ahora bajo nuevas condiciones. Otro elemento que es importante resaltar en la educación a distancia, mediada por la nueva tecnología, es la posibilidad de buscar, acceder y transmitir información de forma organizada. Pero junto a esta posibilidad, la educación debe proveer una formación para que estos procesos se hagan de forma ordenada. Esto contribuye a economizar tiempo en los procesos, pero lo más importante es que el orden en el medio proporciona y ayuda al orden mental. No se pretende decir que la educación mediada por la tecnología sea una formación a manera de un banco proveedor de información, pero sí es importante desarrollar la capacidad de acceder a la información requerida de forma ordenada y en poco tiempo, pues según Siemens, el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La educación a distancia, como la educación en general, está llamada a desafiar al estudiante, a hacerlo salir de su rutina, a poner a prueba sus capacidades. Debe sacarlo de su zona de confort, pues sólo así el aprendizaje será significativo, duradero y transformador. De esta manera, las guías, las actividades, los foros, las wikis, etc., deben ser abiertas, deben ser amenas, no deben enfrascar el aprendizaje y el estudiante, sino que lo deben incentivar, lo deben arrojar a nuevas posibilidades, a nuevos mundos, no solo a responder preguntas. No le deben implantar, sino que lo deben lanzar a buscar respuestas, para que se interrogue, para que vaya más allá de lo planteado, para que se asombre, actitud filosófica y pedagógica, para que se sienta enfrentado a una realidad problemática, caótica, pero a la que puede dar solución, o más bien a la que puede dar soluciones. Pero lo más importante es que el estudiante no solo aprenda, sino que aprenda a aprender en todo momento, en cada lugar, de acuerdo a cada situación. Como lo dice Siemens, la capacidad de obtener conocimientos es más importante que el conocimiento que se posee en la actualidad. Solo de esta manera, si el aprendizaje es capaz de presentarse en el momento en que es requerido y necesario, será un aprendizaje útil, capaz de responder a los intereses y necesidades de los estudiantes, de su contexto y de las exigencias de la sociedad. Incluso, el aprendizaje debe ser útil a la hora de tomar decisiones, pues una toma de decisión basada en un conocimiento cierto puede traer mejores consecuencias. Siemens va más allá. Para él, la toma de decisiones es en sí misma un aprendizaje. Para finalizar, y como conclusión de este último apartado, se recuerda que cualquier propuesta en educación a distancia debe permitir que el estudiante, primero, acceda a la información contenida en diversas fuentes, humanas y no humanas. Segundo, reflexione sobre dicha información, reflexión que debe pasar primero por un proceso de filtración de dicha información. Tercero, conecte su conocimiento con redes de conocimiento. Para ello, el estudiante debe crear redes internas entre la información recibida y el conocimiento que ya posee. Luego, estas redes se deben conectar con otras personas, otros estudiantes, sus docentes, grupos de trabajo, redes sociales, etc. Cuarto, publique su propia construcción y experiencias en diferentes formatos. De esta manera, podrá recibir retroalimentación de quienes accedan a ella y asimismo hacer parte de otras redes que lo incluyan. Un ejemplo de esto son los bloggers o youtubers. Solo hay que mirar el éxito de "Hola, soy Germán"
y los ingresos que generan sus publicaciones. Gracias, y a continuación espero responder las preguntas o inquietudes que esta ponencia haya generado.